Unicidad versus Trinidad. Uno de los desafíos más serios que enfrenta la Iglesia cristiana es la división marcada entre sus filas. Están unidos en que creen en un solo Dios, también en que creen en una sola Biblia. Pero allí comienzan las diferencias. Creen en el mismo Dios y creen en la misma Biblia. Sin embargo, cada denominación interpreta la Biblia de manera diferente. Cada una cree que su interpretación es la correcta, y esta creencia descalifica a la otra denominación por ser falsa y peligrosa, debido a que no cree tal como ella cree. Es decir, si tú haces parte de la denominación A, tienes tu forma particular de ver e interpretar la Biblia. Y esto te llevará a pensar que todo el que pertenezca a una denominación B o C está equivocado, engañado o en el peor de los casos es un engañador. Algunos más radicales dirán que todas las otras denominaciones, excepto la propia, son satánicas. Entonces, cuando se enfrentan en un debate, los de la denominación A y los de la denominación B van totalmente prevenidos unos contra otros. Su mente no va a oír los argumentos provenientes de la denominación B, y si los oye, los va a rechazar inmediatamente por ser falsos o por ser satánicos. De allí que muchos dicen que los debates son vanos y sin frutos positivos. Pero mientras existan diferentes interpretaciones, los debates son justos y además necesarios. ¿Por qué? Porque existen personas, aunque quizá pocas, que les gusta pesar la evidencia de manera justa y para ello buscan conocer los argumentos de parte y parte, para así comenzar a construir sus propias conclusiones. Bienvenido a Verdad versus Verdad. Hoy tendremos una comparación de argumentos entre los unicitarios y los trinitarios. ¿Qué creen los unicitarios? Creen que Dios es uno y nada más. Es único, es indivisible, no hay ni dos ni tres con Él. Él es uno y punto. Ellos no niegan al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, pero no aceptan que sean tres personas diferentes. Son el mismo Dios, manifestado en tres roles distintos. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Por ejemplo, una persona puede ser hijo, padre y hermano a la vez, sin por ello ser tres personas distintas. Sencillamente cumple tres roles distintos, pero es la misma persona. ¿Qué creen los trinitarios? ¿Creen que hay un solo Dios? Creen que no son tres dioses, sino uno solo. Está constituido por una unidad indivisible de tres personas coeternas, coiguales y consustanciales. En cada uno de ellos está la plenitud de la deidad, pero no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero. Por ejemplo, la Biblia es el único libro al que le podemos llamar la palabra de Dios. Es el libro santo, pero está constituido, según los católicos, por 73 libros y según los cristianos no católicos, por 66 libros. Noten, es una sola Biblia. Una sola es la palabra de Dios, pero está constituida por varios libros. Unidad en la pluralidad. Eso creen los trinitarios. Para este video, hemos intentado resumir tres de los mejores argumentos unicitarios contra la Trinidad y tres argumentos de refutación a favor de la Trinidad. La dinámica del video será así. Comenzamos con el primer argumento unicitario en contra de la Trinidad, que dice que la Trinidad tiene su origen en el paganismo. Seguidamente, oiremos la refutación que hacen los trinitarios a este argumento. Luego vendrá el argumento unicitario que dice que la Trinidad es una doctrina católica. Acto seguido, oiremos la refutación trinitaria a este punto. Y finalmente oiremos el argumento de que la Trinidad no es bíblica, para luego terminar con el argumento que establece que la Trinidad sí es una doctrina bíblica. Quédate con nosotros hasta el final. Procura colocar tu comentario después de haber escuchado por lo menos la mitad del video.
para que puedas hacer un comentario respetando el contexto. Trataremos de hablar cada argumentación en primera persona, cómo lo haría un defensor de la unicidad y cómo lo haría un defensor de la Trinidad, cada uno defendiendo su argumentación. Primer argumento unicitario. La Trinidad es una doctrina de origen pagano. La Biblia es la verdad de Dios, y de ella se debe derivar toda doctrina de la Iglesia de Dios. La Trinidad es una creencia que los trinitarios no pueden probar con la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia afirma que Dios es uno y nunca dice que son tres en uno. La pregunta es, ¿de dónde sacan los que creen en la Trinidad su doctrina? La respuesta es evidente y la historia corrobora esta evidencia. Desde la historia temprana del pueblo de Dios, el paganismo con su politeísmo, es decir, su creencia en muchos dioses, ha intentado entrar al pueblo de Dios. Y la Biblia registra que muchas veces el pueblo del Señor se alejaba del monoteísmo para aceptar el politeísmo pagano. Qué curioso, dicen los defensores de la unicidad, que los paganos creían siempre en una variedad de dioses y que los cristianos que aceptan la doctrina de la Trinidad hablen de tres personas distintas y que cada uno de ellos sea Dios, aunque finalmente concluyen que no son tres, sino uno. Ellos, por ejemplo, dicen Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, es decir, cada uno de ellos es Dios. Además dicen que son tres seres distintos y al final concluyen de manera extraña que son solo uno. Esto suena a politeísmo disfrazado, paganismo infiltrado en los que dicen ser el pueblo de Dios. A continuación, veremos cómo los paganos tenían sus tríadas divinas, cómo el número 3 está íntimamente ligado con los paganos y no con el Dios de la Biblia. Los egipcios tenían su tríada, Osiris, Horus e Isis. Los tres eran dioses egipcios. Esta era la tríada o trinidad egipcia. Los griegos también tenían su tríada, Zeus, Hades y Poseidón, aunque otro grupo de griegos llamaban una trinidad a Zeus, Atenea y Apolo, y muchos de estos seguidores de estos tres dioses decían que esos tres concordaban en uno. Usaban esa frase para referirse a estos tres dioses. ¿No les parece conocida esa frase? Los hinduistas, Brahma, Shiva y Vishnu, o la triada de los sumerios, An, Enlil y Enki, o la triada de los asirios, Baal, Astarte y el dios El, entre otros muchos dioses paganos. Estas trinidades paganas o triadas del paganismo son abismalmente diferentes al monoteísmo verdadero de la Biblia y muy semejantes a la Trinidad cristiana que no es bíblica, afirman los unicitarios. Constantino necesitaba urgentemente una estrategia para unir y fortalecer su imperio, y después de mucho pensarlo, decidió establecer una religión oficial. Se dio cuenta que la mejor manera de sostener su gobierno era uniendo al imperio, y qué mejor manera que mezclar las religiones existentes en una sola, haciendo que cada una de ellas se sintiera feliz. Fue así como mezcló el cristianismo con el paganismo, y se rodeó de filósofos capaces de crear doctrinas ambivalentes, ambiguas como las de la Trinidad, que afirman que Dios es uno en tres. Y de esta manera complacer a los paganos que amaban el politeísmo y a los cristianos que proclamaban el monoteísmo. Edward Gibbon, en su prefacio de su libro Historia del Cristianismo, dice lo siguiente: si el paganismo fue conquistado por el cristianismo, es igualmente cierto que el cristianismo fue corrompido por el paganismo. La teología pura de los primeros cristianos fue cambiada por la Iglesia de Roma por el incomprensible dogma de la Trinidad. Muchos de los dogmas paganos inventados por los egipcios e idealizados por Platón fueron retenidos como merecedores de ser creídos. Además,
H.G. Wells, en su perfil de la historia, página 421, dice: veremos cómo después toda la cristiandad se volvió a las controversias sobre la Trinidad. No hay una clara evidencia de que los apóstoles de Jesús aceptaran esta doctrina. La idea de la Trinidad es reconocida en las religiones antiguas de las naciones paganas. En las mitologías de los griegos, persas, egipcios, indios, babilonios, chinos, islándicos, fenicios y japoneses se hallan siempre triadas de dioses o dioses trinos. En conclusión, este argumento unicitario dice que la Trinidad no está en la Biblia, pero sí está en la historia de la teología pagana. Los paganos corrompieron la enseñanza de los apóstoles e introdujeron su creencia politeísta, disfrazándola de monoteísmo. Pero donde hay tres que son diferentes y cada uno es Dios, no hay monoteísmo cristiano verdadero, sino politeísmo pagano. Fin del argumento unicitario. Primer argumento trinitario. La Trinidad no es de origen pagano. Uno de los argumentos más repetidos por los unitarios es que la Trinidad tiene origen pagano, que son copias de deidades paganas, o incluso dicen que los trinitarios creen en un Dios de tres cabezas. Sin embargo, aunque cueste admitirlo, el cristianismo es la única religión en la historia del mundo que cree en la Trinidad. Los paganos nunca creyeron en la Trinidad, sino en multitud de dioses. Estos dioses siempre son presentados por los paganos como desunidos, envueltos en revueltas, en peleas y en divisiones. No así la Trinidad. La Trinidad nunca habla de eso. Ella habla de un solo Dios, perfectamente constituido por tres seres coeternos, coiguales y consustanciales, además indivisibles. La palabra Trinidad viene del latín trinitas, que significa tres en uno, que significa tres unidos. Etimológicamente, este término no encaja con el argumento de las deidades de las naciones paganas por varias razones. Primera, las naciones politeístas no tenían solo tres dioses, y aunque tuvieran tríadas principales, no existía igualdad de naturaleza entre ellos. En las deidades paganas existían jerarquías, lo que hacía que existieran dioses mayores y dioses inferiores. No así en la Trinidad. Sus tríadas no eran para nada unidas, tal como el término Trinidad indica. Muy por el contrario, sus deidades luchaban y tenían conflictos los unos con los otros. Ejemplo de ello, tenemos la tríada de Zeus, Poseidón y Hades. La mitología griega dice que ellos destronaron a su padre Cronos. Luego Zeus traicionó a Hades y lo mandó al inframundo, y a Poseidón lo mandó a los mares. ¿O qué decir de la mitología egipcia, en donde su dios Osiris es asesinado y descuartizado por su propio hermano Set? Para nada es similar a lo que representa el término Trinidad de tres unidos indivisibles. Tres que representan un único Dios verdadero. No hay más. La Biblia está llena de conceptos de unidad en la pluralidad. Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre y a la mujer y les da la bendición, les dice que serán una sola carne. Siendo dos personas diferentes, la Biblia le llama una sola carne. O la misma iglesia del Señor. Dios no tiene muchas iglesias. Dios tiene una sola iglesia que representa su cuerpo, pero esta iglesia, a pesar de ser una, está constituida por millones de seres humanos. De manera que el concepto de tres seres coeternos, coiguales y consustanciales no es un concepto para nada pagano, es un concepto absolutamente bíblico. Queda entonces refutada la aseveración de que la Trinidad es una copia pagana, pues los paganos tenían no solo tres dioses, sino multitudes de dioses, siendo los tres principales los más notorios, pero nunca estando unidos ni trabajando por el bien común. Además, los paganos no creían en la Trinidad, es decir, tres unidos en uno de manera indivisible. Ningún pagano creyó en la Trinidad jamás. Pues la Trinidad no habla de tres dioses, habla de un solo Dios.
Ellos hablaban de decenas y centenas de dioses, teniendo 3 dioses como los principales. Pero estos no eran unidos en igualdad de importancia, poder y sustancia. Usted puede ver claramente la diferencia de los dioses paganos, de las tríadas paganas, con el monoteísmo enseñado por la doctrina de la Trinidad. Pero, ¿cómo se defienden los trinitarios con respecto a la aparente similitud entre las tríadas paganas y la Trinidad cristiana? Ante ello responden lo siguiente: Satanás es experto en copiar la verdad para desfigurarla y distorsionarla. Él conoce la unidad perfecta del Señor y, motivado por el engaño, quiso copiar la Trinidad de Dios en las tríadas paganas, haciendo que de esta manera fuese más complejo aceptar la verdad del Dios triuno, haciendo parecer la verdad como copia de la mentira politeísta. Y esto no es descabellado, porque ha sido su modus operandi. Por ejemplo, muchos aseguran que la Biblia es copia de libros sumerios e historias antiguas de Egipto, tan solo porque en esas historias escritas por paganos también se habla de un paraíso, de una fruta prohibida y de una pareja en el paraíso. Además hablan de un diluvio, de un Dios comisionando a un ser humano para que hiciera un arca, y muchas cosas que guardan similitud con los registros bíblicos. Los unicitarios que afirman que la Trinidad es pagana tan solo porque existían tríadas en el politeísmo pagano, también afirmarían que la Biblia es pagana tan solo porque los paganos tenían historias demasiado similares a las que están registradas en la Biblia. No lo creo. La mejor explicación es que el enemigo de Dios conoce la historia y conoce a Dios. Él influencia a sus seguidores humanos a tomar la verdad y distorsionarla, de tal manera que la gente, al ver las similitudes, piensen que la verdad es copia del error. El verdadero cristiano sabe que la verdad siempre prevalece. La Trinidad no es pagana, es bíblica, y por eso Satanás la ataca y la copia con intenciones de distorsionarla y hacerla increíble. Muchos críticos de la Biblia afirman que la historia de Jesús es una copia del dios pagano Mitra, que fue introducida por Constantino para unir a los paganos con los cristianos. Afirman que el nacimiento virginal fue copiado por los cristianos de la historia babilónica de Tamuz, que la resurrección de Jesús es una copia de la mitología de la resurrección anual de Baal. Se unirán los unicitarios a los críticos de la Biblia tan solo porque estas creencias paganas guardan cierta similitud con la historia de Cristo. No lo creo. Más bien concluirán con nosotros que Satanás intenta copiar o imitar la verdad para restarle poder e importancia. Segundo argumento unicitario en contra de la Trinidad. Los trinitarios no tienen ningún texto bíblico que diga que Dios es 3 en 1. No pueden comprobar con la Biblia que hayan 3 seres distintos formando o constituyendo a Dios. La pregunta es, entonces, ¿de dónde sacaron su creencia en la Trinidad? Respuesta, la sacaron de la tradición católica que lo enseña. El argumento unicitario afirma que los cristianos no católicos creen en la Trinidad porque lo heredaron de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica a su vez lo heredó del paganismo. La Trinidad como doctrina cristiana no proviene de la Biblia, sino de tradición de hombres, más específicamente de la Iglesia Católica, la cual estableció esta doctrina como dogma de fe en los concilios de Nicea y de Constantinopla en el año 381. Todo cristiano que cree en la Trinidad basa su creencia en lo que de ella dice la Iglesia Católica y el credo atanasiano, el cual afirma lo siguiente: la fe católica es que se venere a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre y el Hijo y otra también la del Espíritu Santo. Fin de la cita. De estas frases se desprende todo el vocabulario usado por los cristianos trinitarios. Debido a que en la Biblia no encuentran palabras para defender su doctrina de la Trinidad, recurren a las palabras del credo atanasiano, aunque la mayoría de trinitarios las repiten sin saber de dónde vienen y hasta pensando que sus palabras son bíblicas.
cometen un error grave, porque sabiéndolo o ignorándolo, están creyendo una doctrina de hombres y no una doctrina bíblica. Así, cada vez que un cristiano menciona la frase tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, está repitiendo la tradición católica y no la revelación de Dios. Porque Dios, en primer lugar, no es persona, es espíritu, Juan 4:24. Y no son tres, es uno solo. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. El verdadero cristiano respeta la Biblia como única regla de fe, es decir, cree y establece como doctrina solo aquello que puede basarse en un firme escrito está. Si la palabra persona no se encuentra en la Biblia para referirse a Dios, no se debe usar. Si las palabras tres personas distintas y un solo Dios verdadero no se encuentran en la Biblia, pero tienen su origen en la Iglesia Católica, entonces deberían ser más consecuentes los que las usan y los que las creen y volver a la Iglesia Católica, pues están aceptando sus doctrinas como verdaderas aunque no tengan un sólido fundamento en la Biblia. No es casualidad que el paganismo tenga sus trinidades, que los trinitarios no puedan comprobar su doctrina con la Biblia y que la Iglesia Católica tenga fama de haber mezclado la verdad cristiana con las mentiras paganas desde Constantino. Tampoco es casualidad que sea precisamente de la Iglesia Católica que los cristianos trinitarios hayan heredado la doctrina que estamos mencionando. Esta doctrina fue desconocida totalmente por un espacio de casi 400 años, partiendo desde el nacimiento de Cristo, y solo vino a ser formulada de a pocos en los concilios de Nicea, en el año 325 después de Cristo, y de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo. En el concilio de Nicea se formuló lo que se llama la semitrinidad, es decir, se llegó a la conclusión que el Hijo era igualmente Dios con el Padre, de su misma sustancia y esencia. Por tanto, el Hijo es verdadero Dios del verdadero Dios. Sin embargo, del Espíritu Santo no se dijo nada, no se discutió nada en ese concilio. Fue en el concilio de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo, donde se incluyeron frases en el credo por las cuales se afirma que el Espíritu Santo había de ser adorado y glorificado con el Padre, que Él procedía del Padre y que era Él quien hacía la revelación. Y en el concilio de Calcedonia, año 451 después de Cristo, se hizo más explícita la declaración hecha en el concilio de Constantinopla. Por esto, la Nueva Enciclopedia Católica de 1967 dice, hablando de la Trinidad, la fórmula dogmática, un Dios en tres personas, fue el producto de 3 siglos de desarrollo doctrinal. Y en su libro La Iglesia de los primeros 3 siglos, Alban Lanson dice, la moderna doctrina de la Trinidad no se halla en ningún documento o reliquia perteneciente a la Iglesia de los primeros 3 siglos. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia y tampoco en los escritos de los primeros cristianos, quienes fueron enseñados por los apóstoles. Aparece desde los concilios católicos que ya hemos mencionado. Esto convierte a la doctrina trinitaria en una hija de la Iglesia romana, con la consecuencia lógica de que todo el que acepte la mencionada doctrina se hace parte de la Iglesia que la promulgó o la heredó de los paganos. Segundo argumento a favor de la Trinidad. La Trinidad no es un invento de la Iglesia Católica. El argumento que acabamos de oír dice que la Trinidad es un invento católico porque fue impuesta en los concilios de Nicea y de Constantinopla. Además, los unicitarios afirman que no hay ningún registro de que los primeros cristianos creyeran en el concepto de la Trinidad. Van un poco más allá al decir que tampoco hay registros fidedignos que demuestren que los cristianos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un grupo de unicitarios dice que Mateo 28, donde se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es un texto añadido posteriormente por la Iglesia Católica, que no fue escrito por Mateo ni inspirado por el Señor a ningún apóstol. No obstante, veremos
que la evidencia histórica dice lo contrario. Vamos a ver algunos ejemplos de fechas muy anteriores a los concilios de Nicea y de Constantinopla, inclusive anteriores a la existencia de la Iglesia Católica, donde se demuestra que el concepto trinitario no nos referimos a la palabra Trinidad, sino al concepto. Ya era conocido muchísimo antes del concilio de Nicea e incluso en el primer siglo. Pero antes de mostrar la evidencia que dan los trinitarios sobre que la doctrina de la Trinidad o su concepto ya existía mucho antes de los concilios católicos, presentaré un argumento trinitario que establece que no todo lo que la Iglesia Católica aprueba es necesariamente católico de manera estricta. Por ejemplo, la Iglesia Católica, en el Sínodo de Roma, en el 382, teniendo como papa a Dámaso I, aprobó el canon bíblico y estableció que la Biblia es la palabra de Dios. Surge la pregunta, ¿entonces es la Biblia estrictamente católica? ¿Entonces todo el que cree en la Biblia sería católico? La respuesta es no necesariamente. Sencillamente, Dios tenía una iglesia en ese año. No existían los pentecostales del nombre, ni los evangélicos, ni los testigos de Jehová. Solo existía la Iglesia Católica, y Dios, en su providencia, permitió que la Iglesia estableciera y escogiera los libros del Nuevo Testamento y rechazara otros que no eran libros inspirados. Si Dios permitió que la Iglesia Católica estableciera el canon del Nuevo Testamento y la guió en ese aspecto, ¿por qué no podría guiarla en una doctrina tan crucial y tan importante, tan definitiva, como lo es la doctrina de la Trinidad? Este es un argumento que no necesariamente acepta que la doctrina mencionada fue invento de la Iglesia Católica, ni que sea patrimonio de ella. La Iglesia Católica también aprueba la divinidad de Jesús, aprueba la resurrección de Cristo, aprueba que la Biblia es la palabra de Dios. Y esto no hace que los que crean en estas doctrinas sean por ello católicos necesariamente. A continuación mostraré evidencias que los trinitarios proporcionan para demostrar que el concepto trinitario ya existía mucho antes de que la Iglesia Católica lo estableciera como un dogma de fe en los concilios de Nicea y de Constantinopla. La Didaché, escrita en el año 125 después de Cristo, es un documento muy valioso para todo cristiano, porque nos permite ver la fe que los cristianos de la iglesia primitiva profesaban. De lo que se haya escrito en estos años, podemos sacar conclusiones de lo que ellos creían y aceptaban como doctrina. Miren lo que dice en la Didaché. Y referente al bautismo, bautiza de este modo: habiendo recitado estos preceptos, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Fin de la cita de la Didaché. Evidencia de que los cristianos de la iglesia primitiva bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evidencia también de un concepto trinitario. El bautismo es el rito que une al cristiano con la familia de Dios. ¿Y quién es Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese nombre somos bautizados los cristianos que creemos la verdad, dicen los trinitarios. Tasiano, escribiendo en el año 170 después de Cristo, otra vez mucho antes de los concilios mencionados, dice: entonces Jesús les dijo: vayan ahora a todo el mundo y prediquen mi evangelio en toda la creación, y enseñen a todas las personas, y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos a Tasiano, escribiendo en el año 170 después de Cristo, solo 70 años después de la muerte del último apóstol, recordando las palabras del Señor Jesús, en donde se nos habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tertuliano, en el año 210 después de Cristo, dice así: después de su resurrección, él prometió en un juramento a sus discípulos que él les enviaría la promesa de su Padre, y finalmente él les mandó a bautizar en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no en un Dios impersonal. Orígenes, escribiendo en el año 245 después de Cristo, dice lo siguiente:
porque ciertamente el bautismo legítimo es tenido solo en el nombre de la Trinidad. Año 245, mucho antes de los concilios de Nicea y de Constantinopla. Cipriano de Cartago, en el año 250 después de Cristo, dijo lo siguiente: Jesús les mandó a bautizar a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como pudimos observar, desde los primeros años del cristianismo ya hay referencias históricas fuera de la Biblia de la doctrina de la Trinidad. Estas evidencias demuestran que es falso que haya sido un invento del catolicismo, creado hasta después del Concilio de Nicea en el año 325. Entonces, frases como la de Lanson, que dice: la moderna doctrina de la Trinidad no se halla en ningún documento o reliquia perteneciente a la Iglesia de los primeros siglos, queda totalmente refutada y demuestra la falta de objetividad e imparcialidad al investigar un tema por parte de ciertos sectores religiosos. Contrario a esto, podemos observar que es el monarquianismo modalista el que surge como una de las herejías de los primeros siglos y predicada más enfáticamente en el siglo III por Sabelio. De allí tomaría el nombre de sabelianismo, que es sostenido hoy por las iglesias unicitarias. Tercer argumento unicitario: la Trinidad no es una doctrina bíblica. En la Biblia hay muchos textos que muestran que Dios es uno, y no hay ningún texto que diga que Dios esté conformado por tres personas individuales y distintas. No hay ningún pasaje de la Escritura que relacione a Dios con el número 3, pero sí hay muchos pasajes que lo relacionan con el número 1. En la Biblia, el número 3 no tiene importancia en relación con Dios. No hay ningún texto que manifieste explícita o implícitamente que Dios es 3 en 1. Si decimos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres personas distintas o tres seres que forman un solo Dios, sencillamente estamos hablando de tres dioses, aunque los trinitarios lo quieran negar. Si son diferentes y cada uno es Dios, entonces no son uno, sino tres. Y esto es antibíblico, es politeísmo. No hay ni un solo texto bíblico que pueda mostrar que Dios está constituido por tres miembros, coeternos y diferenciados, pues la Biblia nunca apoya el politeísmo. Los trinitarios se confunden con las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, debido a que desde siempre los enseñaron a pensar que Dios es 3 en 1. Si alguien con la mente llena de este preconcepto lee la Biblia, siempre encontrará pasajes bíblicos que le harán pensar que Dios son 3 en 1, mas no porque la Biblia lo diga, sino porque su mente los hace ver lo que no es. Sin embargo, cuando alguien acepta el consejo inspirado del Antiguo y del Nuevo Testamento, registrado en Deuteronomio 6:4 y Marcos 12:29, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa persona entiende claramente cuando oye o lee pasajes bíblicos que mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que no son tres personas, sino que son tres manifestaciones del mismo Dios en tres diferentes roles o tres diferentes funciones. Esto no es descabellado. Mira, por ejemplo, cómo una persona puede ser padre, puede ser hijo y puede ser esposo a la vez. Los trinitarios, al no tener textos claros y directos para decir que Dios es 3 en 1, rechazan el consejo de Pablo en 1 Corintios 4:6, que dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito, para que no nos envanezcamos unos contra otros. Si para establecer la doctrina de la Trinidad se deben recurrir a palabras extrabíblicas y conceptos ajenos a la palabra de Dios, entonces esta doctrina es de hombres y no de Dios, y no califica como doctrina cristiana de la sola Escritura. Mientras que por un lado los trinitarios no cuentan con textos claros y directos para demostrar su Trinidad, los unicitarios sí tenemos muchos textos que demuestran esta verdad. Dios es uno, es el testimonio de toda la Biblia. Deuteronomio 6:4,
Dios no dijo somos uno en tres. Dijo Jehová uno es. Isaías 44, 6 al 8 dice que solo hay un Dios y que hay una roca y no hay más. Primera de Corintios 10 dice que la roca es Cristo. Por lo tanto, Cristo y solo Cristo es el Dios Todopoderoso. Jesús mismo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Son tres manifestaciones del Dios único. Isaías 43, 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ezequiel 34, 11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré. Jehová es Jesús, el único Salvador, porque fue Él el que vino a salvarnos. No hay más. Dios siempre dice, soy uno, nunca dice, soy o somos tres. Apocalipsis 1:8. Ahí habla Jesús y dice, yo soy el Alfa y la Omega. No dice, soy el segundo de una Trinidad. En Apocalipsis no habla de tres tronos, sino un solo trono. Los trinitarios no son bíblicos. Su doctrina es sacada de la Iglesia Católica. Si fueran bíblicos, tendrían que tener varios textos donde se explique claramente y se diga directamente que Dios es uno en tres. Si no tienen ese texto, entonces mienten cuando dicen que en Dios hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ponen palabras no bíblicas a su doctrina semipagana y semicristiana. Toda mezcla de la luz con las tinieblas es perversión de la verdad, es paganismo. Los mismos judíos, quienes son la primera religión monoteísta registrada por la Biblia y que fueron los depositarios del conocimiento de Dios por muchos siglos, explican el monoteísmo de Dios de manera estricta. Rechazan de plano la Trinidad y la tildan de paganismo absoluto y de desviación de la verdad de Dios. Debemos tener en cuenta que fue el mismo Dios que les entregó a ellos la doctrina radical monoteísta. Además de esto, se las entregó como el primer y más grande mandamiento, conocido por todo judío como la Shema. Era repetido por los judíos todos los días. Todo buen creyente judío repite este mandamiento antes de morir. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. El Señor Jesucristo demostró que este mandamiento seguía vigente y que lo seguirá por siempre al confirmar esta verdad en el Nuevo Testamento, registrada en Marcos 12:29. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5 menciona 24 tronos para los 24 ancianos, pero menciona un solo trono, no tres tronos, para el que vive por los siglos de los siglos. Juan 14:9. El Señor le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Afirma claramente que el Padre y Jesús son uno y la misma persona. Los trinitarios que se consideran monoteístas pareciera que no conocen la definición de la palabra monoteísmo. Esta es una palabra griega que significa un solo Dios. Monos significa único, solo, solitario. Theos significa Dios. Así que Dios es uno. Dios no está formado por tres. Esto es un invento humano. La Trinidad no aparece en la Biblia ni como palabra ni como concepto. Cuando Dios se revela, nunca se revela como tres, sino como uno. Los santos profetas nunca vieron tres, siempre vieron uno. Cuando la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nunca dice que son tres, siempre afirma que es uno, es decir, el mismo Dios, manifestado de tres formas, tres modos, tres roles distintos. Repetimos, la enseñanza bíblica es que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. No hay tres, solo hay uno por los siglos de los siglos. ¿Cómo explican los unicitarios o unitarios el hecho de que Jesús estaba en la tierra y el Padre estaba en el cielo? ¿Cómo pueden ser el mismo y a la vez estar en diferentes partes? A esto responden, este es un misterio, es el misterio de la piedad. Y segundo, Dios es Dios. Él puede estar en todas partes. Puede ser una persona con cuerpo, sentimientos, dolores y alegrías, como lo fue Jesús,
mientras estuvo en la tierra, y ser a la vez el Padre, estar en el cielo, sin cuerpo físico, sin emociones humanas, ni posibilidades de morir, siendo el mismo Jesús y estando a la vez en el cielo mientras Jesús estaba en la tierra como hombre. Esto no lo puede comprender la mente humana porque es el misterio de la piedad. Sin embargo, no contradice la verdad de que Dios es uno, mientras que la explicación trinitaria, además de que también es incomprensible para la mente humana, niega la Biblia, pues contradice la verdad de que Dios es uno y es único. En conclusión y resumen, veamos que el Antiguo y Nuevo Testamento enfatizan el estricto monoteísmo de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos comienzan con: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No dice de nosotros. Eso está en Éxodo 23. Isaías 44:8. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44:24. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. No hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Isaías 45:6. Isaías 45:21 al 22 dice: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Note que no dice nosotros somos Dios, no dice mírennos a nosotros, habla en un estricto singular, un estricto monoteísmo. Isaías 37:16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Zacarías 14:9, hablando del reinado milenial, dice que solamente habrá un Señor con un solo nombre. Salmo 78:41, Isaías 1:4, Isaías 5:19, Isaías 5:24 le llama a Dios el Santo. Nunca dicen los santos, 2 santos o 3 santos. Dice el Santo, el único Santo, un Dios, no 3. En el Nuevo Testamento se confirma el monoteísmo estricto de Dios. Dice Romanos 3:30, porque Dios es uno, y Él justificará. No hay más que un Dios. Primera de Corintios 8:4. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Gálatas 3:20. Pero Dios es uno. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En Primera de Juan 2:20, nuevamente la Biblia le llama a Dios el Santo. No dicen los santos, o los 3 santos, o los 2 santos. Dice el Santo. Un solo Dios es santo. En Apocalipsis 4:2, hay un trono en el cielo, y uno está sentado en él. Queda claro entonces que la doctrina de la Trinidad no es bíblica, mientras que la doctrina de la unicidad sí lo es. La Biblia nunca relaciona a Dios con el número 3. Los paganos sí lo hacen. La Biblia siempre relaciona a Dios con el número 1. Dios es uno. Es el primer y más grande mandamiento de todos. Tercer argumento trinitario. La Trinidad es una doctrina bíblica. Es cierto que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Esto ha sido usado tanto por los arrianos, los sabelianos y además antitrinitarios como una de sus frases más repetidas. ¿Será que porque una palabra exacta no aparezca en la Biblia significa que no deba ser aceptada? ¿Significa que su concepto no debe ser aceptado como bíblico? Sería entonces como rechazar la verdad de la teocracia, que significa gobierno de Dios, porque esta palabra no aparece en las Escrituras. Y todos sabemos que la teocracia, es decir, el gobierno de Dios, fue practicado en el Antiguo Testamento, en donde Dios era el rey de Israel. Dios gobernaba el pueblo de Israel. Entonces el hecho de que no aparezca esta palabra en la Biblia no hace que su concepto sea antibíblico.
Incluso la palabra Biblia no está en la Biblia, y no por eso la Biblia es antibíblica. Tampoco la palabra unicidad aparece en la Biblia, y sin embargo, los unicitarios la defienden como bíblica. La palabra libre albedrío tampoco aparece en la Biblia, y no por ello su concepto es antibíblico. La mayoría de trinitarios rechazan el argumento de que la Trinidad es antibíblica. Además, tildan a este argumento de una falacia, porque ven en toda la Biblia la pluralidad de Dios. Dios habla de forma plural, desde Génesis hasta Apocalipsis, mostrándonos con ello que Él es un Dios plural. Y cuando dice que solo existe Él, que Él solo hizo los cielos, que Él es el único Salvador, que Él es el Alfa y la Omega, que Él es el gran yo soy, se refiere a sí mismo, es decir, al Dios que está constituido por Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay más que Él. Él solo hizo la tierra, Él solo es el Alfa y la Omega. Así como cuando hablamos de la Biblia es un solo libro, pero está constituido por 66 libros o 73 libros según sea tu creencia. Pero cada uno de esos libros contiene la plenitud de la revelación de Dios. No podemos decir que Génesis es más inspirado que Apocalipsis. Los dos son palabra de Dios, pero hacen parte de un solo libro. Asimismo, cuando nos referimos a Dios, Él es un solo Dios. No hay tres dioses en Él, pero cada uno de los seres que constituyen a Dios contiene la plenitud de la deidad. Les recordamos a los unicitarios que los mismos judíos que rechazan la doctrina de la Trinidad y la catalogan de pagana, también rechazan con mucha fuerza y desprecio la doctrina de la encarnación de Jesús, la creencia del nacimiento virginal del Señor, la divinidad de Jesús y su resurrección. Así que los judíos no son una fuente fidedigna para aprobar o desaprobar doctrinas cristianas, debido a que ellos se quedaron en las sombras al rechazar la revelación del Señor Jesús. También les recordamos a los unicitarios, dicen los trinitarios, que el hecho de compartir con los católicos creencias y doctrinas no hace que estas doctrinas sean antibíblicas, pues los católicos son también cristianos y es de esperarse que ellos crean muchas doctrinas verdaderas. Por ejemplo, los católicos se reúnen los domingos y no los sábados como se hacía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ningún mandato de reunirse los domingos para el culto. Sin embargo, los unicitarios en su gran mayoría se reúnen los domingos y tienen su escuela dominical en vez de una escuela sabática. ¿Serán por ello antibíblicos o católicos? No, no lo creemos, aunque los adventistas sí lo creen y dicen con Biblia e historia en mano que todos los que se reúnan los domingos en vez del sábado obedecen a Roma y no a Dios. Así que los unicitarios también son acusados de ser tanto paganos como católicos y además antibíblicos en este punto. La mayoría de trinitarios no creen que los que se reúnan los domingos y no el sábado sean por ello paganos o antibíblicos, pero aprovechan el punto para decirle a los unicitarios que si ellos creen tener razón para catalogar a los trinitarios de antibíblicos y católicos, entonces los adventistas y judíos también tendrían razón de llamar a los unicitarios católicos y antibíblicos por reunirse los domingos y creer en el nacimiento virginal de Jesús, lo cual hacen y creen los hermanos católicos, y según los judíos, estas son doctrinas paganas que fueron heredadas por los cristianos de los paganos. De manera que deberían ser más consecuentes con sus argumentaciones. ¿De dónde sacan que para que una doctrina sea bíblica, tiene que ser mencionada de manera explícita en la Biblia? Esto es una falacia. Es hacer uso de la teología del silencio y del texto prueba. Por el contrario, un verdadero investigador y exégeta bíblico puede afirmar que hay cosas que, aunque no aparezcan en la Biblia de manera explícita o mencionadas de manera directa, se entienden implícitamente o de manera indirecta. Como por ejemplo, aunque no aparezca la frase no fumarás,
no significa por ello que podemos fumar. Y del mismo modo, el hecho de que algo sí aparezca mencionado en las Escrituras no significa que debe ser aceptado, como por ejemplo, Salomón tuvo muchas esposas, y no por ello nosotros podemos tener muchas esposas, porque hay cosas que la Biblia narra y no por ello las aprueba, solamente las registró para que fueran ejemplo para nosotros, de tal manera que no cayéramos en los mismos errores en los que cayeron algunos hombres que temían a Dios y algunas veces cometieron errores. De allí se desprende que la Biblia necesita ser interpretada con varias reglas hermenéuticas que tienen en cuenta el contexto histórico y gramatical del texto sagrado. De esta manera, aunque no aparezca directamente la palabra Trinidad en las Escrituras, se puede afirmar que sí es una doctrina bíblica, como lo veremos a continuación en este resumen de evidencias. Primero, vamos a decir que la unicidad sí es bíblica, pero los unicitarios la han malentendido. Es cierto que las Escrituras repiten constantemente que Dios es uno, que Jehová uno es y que hay un solo Dios. Eso jamás se pone en duda. La doctrina de la Trinidad así lo cree. No así los politeístas, ellos sí creen que hay muchos dioses. La doctrina de la Trinidad enseña la unicidad de Dios. Creemos que está constituido por tres seres coeternos, coiguales, consustanciales, pero no hay división en ellos, son indivisibles. Los unicitarios fallan al no investigar para poder comprender lo que significa la verdadera unicidad, lo que significa que Dios es uno. Ejemplo de ello, desde el Génesis se llama a Dios Elohim, una palabra plural. Lo curioso es que Elohim no es un plural de majestad, ni tampoco un plural reflexivo. Es un plural de cantidad que debería ser traducido como dioses, pero que aún así, para preservar la unicidad, se traduce en el singular Dios. Otras evidencias de la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento las encontramos en las expresiones divinas como hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Génesis 1:26, o el hombre es como uno de nosotros, Génesis 32:22, o descendamos y confundamos su lengua, Génesis 11:7. Estas acciones muestran la pluralidad dentro de la deidad, demostrando que Dios puede ser singular y plural al mismo tiempo. En el Nuevo Testamento se amplía la evidencia a favor de la existencia de tres seres espirituales coeternos, mucho más explícitamente, y aunque sigue sosteniendo la unicidad divina, echa por el suelo el unitarismo. No hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento que indique que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean roles o manifestaciones de una misma persona, sino que por el contrario, la evidencia apunta a que se trata de personas diferentes, pero unidas de manera indivisible. Textos como el de Mateo 28:19 muestra la diferencia entre las tres personas, que aunque comparten un solo nombre, en el griego original muestra diferencia entre el uno y el otro. Pablo también hace una alusión a las tres personas de la deidad en su despedida en la carta a los Corintios, al decirles: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios 13:14. De igual forma, el apóstol Pedro, en su saludo a los extranjeros, menciona que fueron elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Otro texto donde podemos observar la Trinidad de Dios es Juan 14:16 al 17. En donde claramente Jesús llama al Espíritu Santo el otro consolador, de la palabra griega aios, que significa otro de la misma clase, pero diferente. En ese pasaje se evidencia la diferencia entre Jesús, quien habla, el Padre, a quien le rogaría, y el Espíritu Santo, a quien enviaría. En el mismo contexto del pasaje, exactamente el versículo 23, Jesús añadiría una frase para dejar en claro que no son manifestaciones diferentes, sino personas diferentes, al decir: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
El uso del plural aquí es adrede e indica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son seres diferentes. Nuevamente, en Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, Jesús mismo hace una declaración bastante reveladora. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Basta con detenerse un poco a analizar estas palabras para observar que Jesús se refiere en primer lugar al Espíritu Santo con el pronombre personal Él, que es tercera persona del singular. Esto debería ser suficiente prueba para entender que Jesús consideraba al Espíritu Santo como una persona diferente a sí mismo. De la misma manera también se refiere al Padre como una persona diferente a sí mismo, es decir, diferente a Jesús. Una de las mayores evidencias de la diferencia de personas entre Jesús y el Padre es la que está en Juan 8, 16 al 17, que dice: en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús dice que el testimonio de dos personas diferentes, el suyo y el de su Padre, si fueran el mismo, este texto no tendría validez. Porque para que un testimonio sea verídico, por lo menos debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Ahí están los 3 testigos. Aunque el texto nos habla de 2, pero toda la Biblia nos habla de 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un Dios verdadero, indivisible y unido. Un último ejemplo, entre muchos otros que no podremos mencionar por causa del tiempo. Este ejemplo está en el bautismo de Jesús. Mateo 3 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Qué más explicación requiere este texto? Claramente aparecen los 3, no en manifestaciones o roles de una sola persona, como enseñan los unitarios, sino que aparecen al tiempo como 3 personas diferentes. Jesús en el agua siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, y el Padre desde el cielo proclamando que aquel que estaba siendo bautizado era su Hijo amado. No dice: ese soy yo mismo en otra manifestación. No, lo que él sí dice es que es su Hijo a quien envió y en quien tiene contentamiento. Entender esto es vital. ¿Qué significa que Dios es uno? O que Jesús hubiese dicho: el Padre y yo somos uno. Dejemos que sea Jesús mismo quien responda a esta pregunta con sus palabras pronunciadas en la oración sumo sacerdotal de Juan 17. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Juan 17, 22 al 23. En palabras del mismo Jesús, Él desea que sus seguidores seamos uno, como ellos también son uno. Eso no significa que todos los creyentes seremos una sola persona, sino que seamos unidos, unánimes, de la misma forma como la deidad, siendo personas diferentes, están perfectamente unidos de manera indivisible. Por eso, solo en el cristianismo se puede correctamente hacer uso de ese término, que aunque no aparece en la Biblia, resume perfectamente el pensamiento bíblico de 3 unidos, que es la palabra Trinidad. Gracias por quedarte hasta el final de este largo video. Como bien dijimos al principio, no queremos como canal expresar nuestro concepto con respecto a ninguno de los temas aquí tocados. En nuestra humilde opinión, los unicitarios tienen argumentos
muy buenos a su favor y los trinitarios tienen argumentos también muy buenos. Ya le tocará a usted como oyente y espectador de este video opinar cuál de los dos se acerca más a la verdad. Le rogamos que opine con cristianismo verdadero, con respeto, con tolerancia y con buenos argumentos. Normalmente quien se ofende y quien se enoja es la persona que siente que lo están atacando a él. Y este video no pretende atacar a ninguna persona ni a su creencia, sino presentar los argumentos de parte y parte para que las personas que lo escuchan puedan saber pesar los argumentos y así sacar conclusiones personales e individuales.